Nos pone contento volver a vernos al caer la tarde y poder hoy día tener la grata visita de mi hermano Marcelo Cáceres para la lección del día de hoy. Así que bueno, vamos a... Ya estamos ya poco. La lección del día de hoy. Así que bueno, vamos a... Ya estamos ya poco. Ya estamos en Facebook. Muy bien, Néstor. Estoy silenciando micrófonos para que demos ya curso a nuestra tarde de estudios bíblicos. Y como siempre digo, al caer la tarde en nuestro país, la noche quizás, nos juntamos para el conocimiento del Señor, para que Dios, conocimiento que Él provee a través de los hermanos, de aquellos que se han dedicado un tiempo al estudio de la Biblia y comparten con nosotros de sus experiencias, de sus estudios, de sus meditaciones. Así que agradecemos a los hermanos que día a día nos enseñan de la palabra de Dios. En esta oportunidad, hermano Marcelo de Linares Mis nos guiará, oraciones. Entonces en el estudio del día de hoy. La hermana Dori está pidiendo oraciones, así que voy a pedir al hermano Pedro si puedes orar por nosotros, hermano Pedro. Estamos orando por la hermana Dori. No sé, ayer hizo un agradecimiento por su hija y eso vamos a estar entonces considerando también este día. Hermanito, quiero pedir oraciones por el hermanito Ricardo Pino, Esperanza, la esposita del hermano Ernest. Oraciones por su salud. Gracias, hermana. Hermano Pedro, Esperanza, la hermana de la esposa, digo, de Ernest. Soledad. Y Sí, Soledad. por Soledad y por el hermano del hermano Sergio Pino también, por Ricardo creo que se llama. Por mi hermano Ricardo, gracias mi hermana. Sí, hermanito, sí. Por mi hermano Ricardo, que aún dentro de su gravedad ha presentado algunas mejorías leves, pero Gracias a gracias Dios. a Dios son cosas que nos animan y miramos, bueno, es una luz de esperanza que se abre. Néstor, ¿tú ibas a decir algo, hermano? Sí, el hijo, la hija que tiene 10 años del hermano John Nilsson Rivero, ¿sí? Tiene, ¿cómo se llama esto? Que le pegan los bichos, los zancudos. Una enfermedad, no me acuerdo cómo se llama. Es donde hay muchos zancudos, qué sé yo, y está con fiebre ya 2, 3 días. Infectado. Claro, está infectada. Paludismo, hermano. No, no es paludismo. Es otro, bueno, pero está malita, así que por favor, si la consideran en la oración. Por supuesto, gracias, Néstor. Gracias, gracias. Ahí está mi hermano Pedro para que podamos estar orando. La hija del hermano John. La hija del hermano John. Dengue, señor. Okay. Dengue. Bueno, vamos a orar. Vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a orar a nuestro Dios y Padre. Oremos. Bendito Dios, Padre Celestial, te alabamos y glorificamos tu nombre en este tiempo donde nos reunimos para estudiar tu palabra, para animarnos por medio de ella, edificarnos, fortalecer nuestra fe y tener más conocimiento acerca de tu voluntad revelada para nosotros. Te pedimos que estés guiando al hermano quien ha preparado el estudio para que lo haga conforme a tu voluntad, conforme a tu verdad. Bendice a todos los hermanos presentes y a aquellos que se van a conectar, que se están conectando también, y en las diferentes plataformas, en los diferentes estudios, en las diferentes congregaciones donde se encuentran tus hijos estudiando tu palabra para que tu bendición llegue a cada uno de ellos. Te pedimos en forma especial por estas peticiones de los hermanos, especialmente por la hermana Esperanza, la hermana Soledad, Ricardo, el hermano Sergio Pino, y la hija del hermano John. Tú conoces las dificultades que tiene cada una de estas personas que están luchando para salir de esas dificultades de salud. Te pedimos, Padre, que estés obrando en sus cuerpos físicos y también en las medicinas que están tomando, que sean adecuadas por los médicos, por los profesionales, para que ellos puedan tener un efecto en sus cuerpos y puedan recuperar su salud. Solamente en ti tenemos esa confianza y esa esperanza, oh Dios,
que podamos tener siempre salud para realizar nuestras actividades diarias, nuestros trabajos, nuestros compromisos, nuestros proyectos, y sobre todo por los hermanos que trabajan en tu obra cada día. Que esto no sea un obstáculo para dar a conocer el Evangelio de tu palabra y las personas que desean con ansias conocer el mensaje de salvación. Gracias por el perdón que tenemos a través de Cristo Jesús, de su sangre preciosa. Gracias por el mensaje que podemos escuchar cada día en esta plataforma y también en nuestras respectivas congregaciones. Bendice a todos los hermanos que trabajan a tiempo completo en esta obra maravillosa para que puedan seguir con fuerza, con ímpetu, con coraje y puesta la mirada en Cristo Jesús. Que todo lo que hagamos para el Señor no es nada en vano, todo tiene su premio, su galardón. Y esperamos en Cristo Jesús. Y en el nombre de Él pedimos y damos gracias. Amén. Amén, Señor. Muy bien. Gracias, hermano. Bienvenidos a aquellos que se han estado incorporando a nuestra plataforma. Por ahí veo al hermano Arvin Fernández, también la hermana Raquel, y así otros hermanos. ¿Qué tal, hermano? Buenas noches. Y así otros hermanos que se han ido incorporando a plataforma. Muy bien, estamos ya listos para dar inicio a la lección del día de hoy. Recuerde que nuestra plataforma transmite diariamente de lunes a viernes entre el horario de las 8 a las 9 aquí hora en Chile. Así que sean todos bienvenidos en el nombre del Señor y dejo entonces al hermano Marcelo para la exposición del día de hoy. Hermano Marcelo, gracias por aceptarla y que Dios te bendiga. Gracias a ustedes, hermanos, por la invitación, por estar siempre acordándose de cada uno de nosotros. Queremos ser un miembro útil a la obra de Dios y eso es para nosotros muy importante. Y qué más importante que nos reunamos un grupo de cristianas, a estudiar la palabra de Dios. Yo los sigo de muy cerca, a veces no coincido con los horarios, pero gracias a Dios tenemos en la plataforma la oportunidad de poder escucharlo, de poder verlos a todos y son tan interesantes los temas que se han planteado. Y yo en esta oportunidad quiero también utilizar esta plataforma para dar a conocer un tema muy importante que a lo mejor ha repercutido durante mucho tiempo y ha afectado el crecimiento de la iglesia, pues Satanás también hace o quiere hacer mella en nosotros los cristianos y quiere que la obra no crezca, por lo cual a veces se nos provoca un poquito cuesta arriba el trabajo, pero sabemos que la palabra de Dios nos sienta y nos dice que si Dios está de nuestra parte, ¿quién contra nosotros? Así que basado en esa esperanza, en esa confianza, es que estamos aquí para estudiar la palabra del Señor. Muchos conocen el título de esta lección, Tu pasado no cuenta para Dios. Es importante, hermano, recordar esto porque nosotros tenemos un pasado, como todo ser humano, tenemos momentos buenos y momentos malos antes de conocer al Señor. Y quizás a veces este pensamiento que nosotros hemos vencido, por el cual nos hemos dado cuenta de que Dios no ha mirado nuestras faltas, sino ha mirado el deseo de poder resarcir todo lo que teníamos malo ante Dios y poder reivindicarnos como hijos suyos, como creación, es que a veces nuestro pasado nos juega una mala jugada, hermanos, porque nos hace tomar determinaciones que no son las mejores, y cuando llega alguien por ahí a predicarnos la palabra de Dios, pues como que le damos un, un portazo en la nariz, o simplemente excusamos y decimos que no hay tiempo para escuchar lo que tiene que ver concerniente a Dios, porque en realidad pensamos que nuestra vida, nuestro pasado, lo tenemos tan predeterminado que ya estamos como llevando una vida que nos va a llevar simplemente al abismo. Y eso causa un estancamiento muy grande porque afecta, por supuesto, nuestra futura relación con Dios, pues no queremos saber de Dios y gracias a eso
de que nosotros nos hemos dado cuenta y alguien tocó nuestra puerta y le abrimos nuestro corazón a Dios primeramente y luego al hermano, a la hermana que nos vino a predicar su palabra y nos hizo entender que a pesar de nuestro pasado, el Señor no está buscando enrostrarnos eso en la cara, sino que simplemente está preocupado de nuestra salvación. Ahora, en la realidad y en la condición que todos teníamos frente a Dios antes de aceptarlo, es como nuestra autoridad máxima, es que nosotros hemos aprendido que no hay nadie en la tierra que hoy día pueda presentar una condición aceptable para Dios en el sentido más íntimo de lo que Dios exige. Pues nuestra condición de pecadores nos hace llevarnos a que degustemos o le pidamos a Dios misericordia, pues si pidiéramos a Dios justicia, seríamos condenados, pues la justicia no nos va muy bien a nosotros, hermano, la justicia de Dios, pero sí la misericordia, porque esa es la que nosotros necesitamos de parte de Dios en este momento. Quisiera recordar el libro de Romanos, capítulo 1, más bien en el capítulo 3, está ahí diciéndonos de que no hay justo ni siquiera uno, y en este contexto estábamos en nuestra vida pasada, hermano. Y desde esa forma, Dios nos estaba mirando. Por eso que imploramos misericordia de parte de Dios. Dice ahí en el verso 10, como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda a Dios, perdón, no hay quien busque a Dios, perdón. Y dice una cosa bien importante que me llama siempre la atención, por la cual uno debe poner mucha, pero mucha atención, hermanos. Dice que todos nos desviamos, todos a una se hicieron inútiles. Pues la vida del cristiano no está hecha para inútiles, está hecha para mujeres y hombres de lucha y de trabajo. Y nos dice que nuestra condición anterior, basado en el pecado, no era la más justa para nosotros, la humanidad, ni para Dios tampoco podría pensarse, pero sí era la justa porque como pecadores Dios nos tenía preparado nuestro propio regalo. Pero llegó Cristo para salvarnos, para rescatarnos. Y quisiera recordar las palabras para no ir a otro libro, en el libro de Romanos capítulo 6, unas palabras tan importantes que dice ahí en el verso 5 del capítulo 6, porque si fuimos plantados juntamente con Él, la semejanza es muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Alcanzamos la resurrección por medio del trabajo que hizo Cristo por nosotros. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre o nuestra vieja mujer fue crucificado juntamente con Él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Dios ha estipulado que tu vida y la mía, hermano, está basada simplemente en servir a Dios y no al pecado. Pues bien, habiendo reconocido nuestra condición, de la cual Cristo nos rescató, es muy importante tomar en cuenta algunas conductas que tenemos los que decimos seguir a Cristo. Bueno, el principal mandamiento que tenemos los cristianos es ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Es lo primero que nos han enseñado. Es por el cual esta plataforma trabaja día a día para que crezcamos y podamos traspasar lo que aquí aprendemos, que es la palabra de Dios, y que nos vamos afinando y que nos vamos adecuando a los tiempos, porque nos vamos a encontrar con escollos de gente que no quiere oír, de gente que no quiere escuchar la palabra de Dios, de gente que encuentra su vida que está perdida porque está dentro de un hoyo donde mira para todos lados y ve solamente oscuridad a través de los problemas, de las dificultades y de todo eso.
Muchas veces esto de ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura lo cumplimos a media, hermanos. Y aquí quiero tocar el tema central de este estudio, ¿por qué lleva el título? Porque en realidad, cuando hablamos de que el Señor no toma en cuenta nuestra vida pasada, o nuestro pasado no cuenta para Dios, es que esto de cumplir a medias el primer y gran mandamiento, que es ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura, nos va a traer un problema, y nos ha traído un problema porque nosotros como seres humanos queremos atribuirnos cosas, o nos atribuimos cosas que no nos conviene hacerlo y que tampoco nos compete hacerlo. Y esto es juzgar. Somos muy buenos para juzgar. Y así a veces actúa nuestra vida. Queremos hacer el bien a alguien, primero queremos investigar. Primero queremos ver si esta persona es digna de esa ayuda. Tenemos que hacer cualquier cosa por alguien y lo juzgamos. Y ahora en el tema de la predicación del evangelio parece que a veces hemos caído en lo mismo. Parece que tomamos con pinza a quién sí podemos predicarle, a quién no. Y a veces nos basamos en hechos que para nosotros son muy fundamentales, diciendo de que no le tiremos las perlas a los puercos, y pensamos de que lo que vamos a hablar se va a perder y se va a ir en el tiempo, se lo va a llevar el viento, y comenzamos a divagar en una serie de cosas que para Dios no son importantes. Pues Dios lo único que quiere es que tú y yo, hermano, hermana, cumplamos el mandamiento de ir y predicar el evangelio a toda criatura. Y cuando la palabra de Dios dice a toda criatura, es que no excluye a nadie, bajo ninguna condición. Somos nosotros quienes, en nuestra forma de atribuirnos la autoridad de que podemos juzgar a los demás, muchas veces hacemos algo que el Señor no hace, que es acepción de personas, y que nos va a pasar la cuenta, porque el Señor no hizo eso con nosotros. El Señor no miró nuestras faltas. El Señor no tomó en cuenta nuestro pasado para que hoy día seamos miembros de la familia de la fe. Hoy día veremos algunos ejemplos de esta práctica, donde vamos a ver algunos personajes que creían tener la capacidad de juzgar a los demás, cosa que ni aun Cristo pudo hacer. Miren lo que les digo. Ni aun Cristo se dio, teniendo la autoridad para hacerlo, jamás juzgó a nadie. Y eso quiero recordarlo. En el libro de Juan, capítulo 12, quiero citar porque el Señor es tan claro, para que nadie tenga dudas. En el capítulo número 12 del libro de Juan, dice esto claramente, y se lo voy a recordar porque es importante, porque alguno me puede decir, bueno, hermano, yo creo que el Señor sí juzgó, el Señor sí hizo esto. No, el Señor dijo algo tan maravilloso en el capítulo 12, verso 47 y 48. Dijo: al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Quedó claro, ¿no es cierto? Cristo no está para juzgar, ni utilizó nunca a él. Es más, acuérdense ustedes cuando le trajeron a esa mujer adúltera y se la colocaron frente a él. Estos hombres y estas mujeres que la trajeron querían que él diera un veredicto. Y él solamente tomó la palabra, su palabra, y dijo: aquel que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra. Qué enseñanza más maravillosa, ¿no es cierto? Bueno,
Ahora veremos algunos ejemplos de esta práctica, donde algunos quisieron tener o creyeron tener la capacidad de juzgar a los demás y que a lo mejor, en cierto modo, por las actitudes de los demás, tenían quizás la opción de hacerlo con toda autoridad, porque ellos veían con sus ojos y escuchaban con sus oídos y nadie les podía rebatir lo que ellos tenían frente a su mirada para poder llegar a concluir lo que ellos creían y lo que ellos pensaban. Vamos a ir al libro de Jonás. Ustedes conocen la historia de Jonás, pero Jonás tenía solamente un mandamiento. Dice el capítulo 1 del libro de Jonás, verso 1, vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, mire lo que les dio, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Jonás tenía este mandamiento, pero Jonás conocía a los ninivitas. Los ninivitas, dicen los grandes escritores seculares de la Biblia, que eran muy crueles con sus enemigos. Era un pueblo muy malo. Hacían cosas aberrantes. Y Jonás sabía de esto. Tenía una manera y un pensamiento en el cual él decía, pero ¿cómo el Señor me puede mandar a mí a predicarle a estas personas si son la crème de la maldad? ¿Qué voy a hacer yo predicándoles a ellos? Porque él tenía una mala reputación de los ninivitas. Jonás estaba convencido de que ellos nunca se iban a arrepentir. Y esa manera de pensar hizo que Jonás no le importara el mandato de Dios. Jonás juzgó por su vida pasada a los ninivitas. Jonás dijo, no, ¿cómo yo voy a ir a predicarle a este tipo de gente? Jamás. ¿Y qué es lo que hizo? El verso 3 dice, y Jonás se levantó para huir, no para predicar la palabra de Dios. Se levantó para huir de la presencia de Dios. Él ya tenía su propio juicio contra los ninivitas. Tuvo que pasarle todo lo que le pasó que la historia nos dice. Tuvo que subirse a un barco pensando que iba a arrancar de Dios. Los hombres tuvieron que echarlo al agua. Fue tragado por un gran pez. Clamó mientras estaba en el gran pez. Dios tuvo misericordia de él, pero Jonás sacó una lección. Y Jonás hizo un pensamiento dentro de él y aprendió algo que muchas veces a nosotros se nos olvida. Él comprendió que a Dios no le interesa la vida pasada de las personas. A Dios le interesa el presente, le interesa su futuro. Y este Jonás volvió, dice la historia, a predicar a Nínive y Nínive se arrepintió. Capítulo 3. Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová, y era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de un día, y predicaba diciendo, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios, y proclamaron ayuno, y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Cambia la cosa. Pero Nínive se arrepintió. Bueno, la historia, usted sabe más adelante qué pasó, que se arrepintieron y después volvieron a caer, pero eso ya es otro cuento.
Pero el tema es que en este primer ejemplo, Jonás ya tenía un prejuicio acerca de a quienes Dios le había enviado. Y por ese prejuicio, Jonás ya quería actuar. Y Dios le dijo, alto, Jonás, esa no es la forma. Yo solamente quiero que tú vayas y prediques, porque donde tú tires la semilla, yo daré el crecimiento. Vamos ahora al segundo ejemplo. El segundo ejemplo es bien poco común que se hable de él. Vamos a ir al libro de Hechos, capítulo 9. Vamos a hablar de Ananías. Ananías usted lo conoce y yo lo conozco por la conversión de Saulo. La Biblia no habla tanto de Ananías, pero sí Ananías estaba como en una condición muy parecida a Jonás. Ananías tenía un trabajo. Ananías era una persona de Dios. Ananías era un creyente. Ananías era un cristiano. Pero él vivió en tiempos de persecución, en tiempos feos para los cristianos. Y dice que cuando Pablo se convirtió al evangelio, dice que el Señor le pidió algo a Ananías que hiciera. Y bueno, Ananías simplemente dijo, bueno, ¿por qué tengo que hacerlo yo? Pero la historia dice lo siguiente, que en el verso 10 del capítulo 9, había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías, y el Señor respondió, heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Hasta ahí todo bien. Entonces Ananías respondió, Señor, he oído de muchas acerca de este hombre. ¿Cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén? Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Lo que Ananías estaba haciendo con Dios era algo muy sencillo. Mira, Señor, si tú crees que conoces a Pablo, yo te voy a decir quién es Pablo. Pablo significa para los cristianos persecución. Pablo significa cárcel. Pablo significa muerte para los cristianos. Pablo es el enemigo número 1 que tiene la iglesia en este momento, Señor. No nos conviene meternos con él. Pero tú me estás enviando a que yo vaya donde él y haga algo que en realidad, Señor, yo no quiero hacer. Porque conozco a este hombre y no lo veo como que vaya a echarnos una manito en tu obra. Pero luego el Señor le dijo, ve. ¿Y por qué le dijo ve? Porque él no quería ir. Porque él ya había prejuzgado a Pablo, pero más que prejuzgado, él había juzgado y había dicho, bueno, yo tengo un resumen concertado, algo muy sólido para decirte, Señor, que no tenemos que tener comunión con él, que es un peligro. Pero el Señor le dice, ve, yo te estoy mandando. Ananías, por favor, haz lo que yo te digo. No tomes en cuenta el pasado de Pablo, porque yo tampoco lo tomo en cuenta. Y si no lo tomo en cuenta yo, ¿por qué lo haces tú? Entonces viene y le dice, ve, porque te voy a decir algo, Ananías, porque instrumento escogido me es este, igual que tú, igual que tantos. Así como yo te escogí a ti, he escogido a este.
para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Yo me quiero imaginar la cara de Ananías. Me quiero imaginar la cara de Ananías. Y meterme en su mente, y a lo mejor lo que Ananías dijo: mi Dios está loco. Mi Dios, ¿cómo piensa que va a enderezar este fierro torcido? Y dice la palabra de Dios: fue entonces Ananías, y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos, dijo, y esto es lo maravilloso, hermanos, Ananías aquí demuestra que entendió el mensaje. Hermano Saulo, cuando usted llega y toca la puerta a alguien en su casa, a una casa, cuando usted quiere ir a hablarle a su vecino que no tiene buena convivencia con usted, cuando usted quiere ir a predicarle a alguien, una persona que usted encuentra que es peligrosa, usted va a llegar y le va a decir, hermano, hermana. Pero Saulo llegó a Ananías y le dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Pero aquí no solamente recibió la vista Paulo, sino también Ananías. Y eso es lo que nos hace falta a nosotros, hermanos. Muchas veces se nos acorta la vista. Muchas veces creemos tener competencias que no nos ha otorgado Dios, autoridades que no nos ha otorgado Dios. No estamos aquí para juzgar. No estamos para decir a este sí y a este no. Estamos aquí para cumplir el mandato de Dios. Y por último, quiero hablar de Cristo. Cristo nunca fue reconocido por su nación. Nunca. Nunca. Y quiero mostrar de dos formas el desprecio, en cierto modo, que siempre tuvieron por el Señor y nunca le reconocieron como hoy día nosotros reconocemos infinitamente la obra del Señor y queremos serle fiel y queremos hablarle al mundo y decirle en quién hemos creído. En el libro de Mateo capítulo 13, en una de estas visitas del Señor a las sinagogas, en el verso, quisiera leer en el verso 53, volvió a su tierra el Señor y dice acá, aconteció que cuando terminó Jesús estas parábolas, se fue de allí y venido a su tierra, les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían, ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Pero miren lo que dice el verso 57. Y se escandalizaban de él. Pero Jesús les dijo, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Pero quiero tomar algunas palabras, hermano. Dice, en forma despectiva, ¿cómo nos va a venir a hablar de tantas maravillas si sabemos su pasado? Como si fuera algo terrible haber sido hijo de un carpintero, haber tenido una mujer como esposa que se llamaba María, haber tenido unos hermanos, una madre como que se llamaba María, haber tenido unos hermanos con nombres tan comunes como Jacobo, José, Simón, Judas, y se escandalizaban. En vez de sentirse orgullosos,
Cosa que pasa hoy día cuando un futbolista nace de un pueblito tan chiquitito y llega a ser famoso y luego vuelve al pueblo y el pueblo y el alcalde y las autoridades le hacen una venia y cambian el nombre de la calle y le ponen el nombre a esa calle principal del gran héroe del poblado, etcétera, etcétera, etcétera. Hay otro ejemplo que quiero tomar, que está en el libro de Juan, capítulo 1, que a lo mejor ustedes lo han leído muchas veces, pero quiero recordárselos, para que vean ustedes que también en el verso 46, Jesús se encontró con un personaje acá que se llamaba Natanael. Y dice en el verso 43, el siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo, sígueme. Y Felipe era de Bethsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel a quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José, le dice, de José de Nazaret. Le dice Felipe a Natanael. Y Natanael le dijo, de Nazaret puede salir algo bueno. Mire la apreciación que tenía este hombre. De Nazaret puede salir algo bueno. Le dijo Felipe, ven y ve. Cuando Jesús vio a Natanael y se le acercaba, dijo de él lo mismo que dijo Natanael de Jesús. Dijo, he aquí un verdadero israelita, en quien no hay engaño. Le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Respondió Natanael y le dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Respondió Jesús y le dijo, porque te dije que te di debajo de la higuera, crees, cosas mayores que estas verás. Hermanos queridos, hermanas, he querido reseñar en 3 ejemplos la actitud de prejuzgar o de juzgar, o cuando nosotros los hombres y las mujeres de este mundo somos un tropiezo a veces para la obra de Dios o para el mandato de Dios en cuanto a la predicación. Porque nosotros no podemos entrar en detalles para poder cumplir lo que Dios nos permite cumplir o nos da la oportunidad de poder cumplir y de obedecer. A Dios no le importó el pasado de los ninivitas. A Dios no le importó el pasado de Paulo. ¿Y por qué a nosotros nos importa tanto el pasado de las personas a quienes le podemos predicar el Evangelio? A veces nos atribuimos cosas que no nos mandata Dios. Por eso, ¿cuántas cosas hemos dejado de hacer por mi prójimo por tomar esta actitud? Por no cumplir lo que el Señor me dice a mí. Ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Sin prejuicio. Sin llevar mi propio juicio. Olvidándome de mi antigua situación, que fue la que me mejoró el Señor a mí, y que a lo mejor mi situación era peor de la que tiene a la persona que yo le puedo predicar frente a Dios. Basta de seguir juzgando para determinar obedecer o no obedecer el mandato de Dios. Solo debemos cumplir. Porque a usted y a mí nos gustaría que el Señor el día de mañana nos dijera algo tan sencillo. Buen siervo y fiel. Sobre mucho ha sido puesto, pero también sobre ese gran trabajo que a veces lo vemos tan diminutivo. Porque a veces pensamos que predicar no es importante. Es muy importante. De ahí está basado el crecimiento de la obra del Señor.
Nunca se olvide usted de la parábola del sembrador, porque esa es la base y el sustento del crecimiento de la iglesia. Nosotros estamos aquí para cumplir los mandatos de Dios. Hermanos, no se olvide, el Señor no tomó en cuenta nuestra vida pasada y nos entregó un regalo, ser parte de su familia. ¿Quiere usted también ese regalo para los demás? Yo creo que sí, pues debemos hacerlo no pensando en lo que nuestro juicio lamentablemente a veces hace en cada uno de nosotros. Satanás quiere meterse en nuestro corazón y quiere ser un obstáculo para el crecimiento de la obra. Pero usted y yo hemos aprendido en esta tarde que tenemos un trabajo y que debemos hacerlo. Gracias a Dios por eso que nos da la oportunidad, la vida y la salud. Hermano, gracias. Muy bien, esa ha sido la presentación del día de hoy. Agradecemos a hermano Cáceres por el trabajo, el esfuerzo, la dedicación que ha puesto para traernos esta lección. Indudablemente algo que no debe estar presente nunca el prejuicio y en la idea de la predicación. Me recordaba mucho la predicación que hizo también mi hermano el día martes, mi hermano Ron Mitchell, con respecto a la necesidad de la predicación, de apuntar siempre a un objetivo que tiene que estar allí en la vida del cristiano, predicar la palabra de Dios a cualquiera y en cualquier lugar. Así que, bien, hermano Cáceres, gracias por estar con nosotros, que Dios me lo bendiga, Dios le guarde. Y vamos a ir a una oración antes de dejar el lugar a mi hermano Néstor Sánchez, como es habitual. Y a ver si usted mismo, mi hermano Ralph Mitchell, nos puede guiar en una oración, por favor, esta tarde. Perfecto. Gracias. Amado y bendito Padre Celestial, un grupo de sus hijos que ha escuchado esta exposición del hermano Cáceres, pedimos, Padre amado, que no se nos olvide de dónde venimos, cuál ha sido nuestro pasado, y que no podemos escudriñar ni enjuiciar a nadie. Gracias, Padre amado, porque usted nos perdona, usted nos ha perdonado, y usted nos cuida y nos protege. Queremos seguir siendo fieles a usted y llevando su palabra a muchas personas que la necesitan. Bendiga su palabra, bendiga a cada uno de los hermanos que están conectados. Ayude a esta plataforma a seguir adelante después de tantos años que está al aire para que edifique el corazón de algunos hermanos que tanto necesitan. Todos se lo agradecemos y pedimos a través de los méritos de su Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Amén, Señor. Muy bien. Gracias, mi hermano Ralph. Dejo entonces a mi hermano Néstor. Bien, buenas noches a todas y todos. Estuvo aquí la hermana Pilar Puente, Richard Rosson, Rubiela Cortés López, Hernán Castellanos, Mercedes Salas, Elinelsa Velázquez y Gloria Velasco. Todos ellos estuvieron escuchando esta muy buena exposición de nuestro hermano Marcelo Cáceres. Les invitamos a que vamos a ver si hay algún saludo. Dice Rubiela Cortés López, dice, gracias hermanos por tan edificante lección. Dios les bendiga. Elinelsa Velázquez dice, saludos hermanos en Cristo Jesús. Eso es lo que tenemos hoy día como saludos o mensajes que nos han dejado y podemos invitarlos que pueden volver a ver este interesante estudio en el canal de Facebook de Néstor Sánchez o en el canal de YouTube Iglesia de Cristo PDA, dejar sus impresiones y si quieren suscribirse pueden hacerlo también allí. Sergio. Muy bien, entonces déjame leer acá también, dice la hermana Luz Dari, Dios nos ayude a predicar sin juzgar. Gracias, hermano, por el excelente mensaje. Bendiciones para todos los hermanos, familia espiritual. Nuestro Padre Celestial les bendiga siempre. Bien, no sé si habrá algún comentario, alguna opinión, algo que quisieran mencionar en esta tarde, antes de finalizar esta jornada de día jueves. Bueno, yo quiero darle las gracias al hermano
Marcelo, porque siempre que le solicitamos su apoyo, está siempre muy dispuesto y también muy instruido en el tema que va a presentar. Así que le agradezco eso. Muy bien, Néstor. Por favor, hermano. ¿Algo más, hermanos? ¿Que alguien quisiera mencionar? Mi hermana Doris por ahí. Sí, hermanito, dale las gracias al hermano Marcelo por su estudio, por la santa palabra, muy interesante, hermanito. Que Dios lo siga utilizando y que siempre lo tengamos ahí para que nos traiga esos bellos mensajes, enseñanzas, hermano. Que Dios lo bendiga, hermanito. Bendiciones para toda su familia. Muchas gracias, hermana. Igual para todos nuestros hermanos y hermanas. Muy bien, hermanos. Estamos llegando así al término de la jornada. Antes de finalizar, quisiera agregar un saludo a la familia ahí de mi hermano Rael, su esposa Silvia. Escuché que están cumpliendo varios años de matrimonio, hermano. ¿Cuántos hermanos? ¿Cuántos, Ral? El micrófono, por favor. No quiere Es que era decirlo. un secreto. No, si ya el secreto lo dio a conocer al principio. Así que ya dejó de ser secreto. 57 años de matrimonio. 57 años de matrimonio, hermano. Nos sumamos a las felicitaciones. Gran aprecio por ustedes. Hoy día cumplir 57 años es verdaderamente un logro y solamente al amparo del Señor podemos lograr aquellas cosas. Hoy día las familias Amén. están sufriendo Amén. tanto deterioro, pasando por tantas crisis matrimoniales y me encanta ver hermanos así cumpliendo 57 años. Ojalá Dios nos permita también llegar a esa altura. Muy bien, Amén. felicitaciones mis hermanos. Un abrazo, un Un abrazo, corazón un para abrazo. la hermana Silvia, Eso, un por los corazón para la hermana 47 Silvia. para el hermano Ram. Gracias, hermana Doris. Que Dios les bendiga, mis hermanos. Muy bien, así estamos llegando al término de la Muchas jornada. bendiciones. Exactamente, muchas bendiciones, mis hermanos, y Dios así lo permite. Mañana viernes estamos cerrando jornada y les invitamos, como siempre, es un gusto recibirles. Nos anima el hecho de estar con ustedes y también escuchar de la palabra de Dios al caer la tarde acá en nuestro país. Y nos juntamos siempre con la misma contraseña, con el mismo ID, entre las 8 y las 9 de la tarde. Gracias, hermanos, por estar con nosotros. Que Dios les bendiga, que tengan un buen descanso. Bendiciones para todos, hermanitos. Bendiciones para A ver, todos. Muchas hermanita. gracias. Chao, hermano Feliz Pedro. noche. Chao, hermano Arvin. Descanso, Dios le bendiga. Chao, hermana Raquel. Chao Dios a les todos bendiga los igual. hermanos. Amén, Chao, amén. chao. Chao, chao, mis hermanos. Chao, hermano Chao. Pedro. Vamos a Adiós, cerrar. hermano.